Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Sandra Borda, profesora de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, escribe un nuevo libro en el que se hace una pregunta muy pertinente por estos días de agitación en las relaciones internacionales de Colombia. El libro se llama ¿Por qué somos tan parroquiales? Y es un ensayo que busca precisamente responder a esa pregunta, ¿por qué somos tan parroquiales? Y para resumir, Borda dice que Colombia no siempre ha sido tan parroquial. Hubo en el siglo XIX una visión más audaz del mundo y de su lugar en el mundo en Colombia. Pero esa era una Colombia distinta a la de hoy, una Colombia con Panamá y con mayor relevancia en la escena geopolítica. Por eso argumenta el ensayo que Colombia sufrió un trauma internacional cuando era aún una nación adolescente, en 1903, cuando perdió Panamá. Y más allá de perder efectivamente parte de su relevancia geopolítica, más importante aún, Colombia también perdió su autoestima internacional. Sufrió una especie de trauma temprano que la alejó de la escena mundial. Comenzó ahí la construcción del ensimismamiento internacional colombiano, lo que luego el expresidente Alfonso López Miquelsen llamaría el síndrome del Tíbet suramericano. Un enconche en el que las élites bogotanas, dolidas por su fracaso internacional, desarrollaron una extraña idea de que Colombia era un país con problemas tan excepcionales que no necesitaba del mundo, que se podía aislar. Y se forjó entonces el parroquialismo que arrastramos hasta hoy, ya entrados en el siglo XXI. Una élite bogotana descrita en el libro de Sandra Borda como cabeza de ratón en Colombia y cola de león en el mundo. Ella lo dice de una manera más elegante, y aquí la cito, abro comillas. Existe entre nosotros, cuando nos pensamos en referencia al mundo, una mezcla constante de arrogancia y de complejo de inferioridad que nos resulta muy difícil de procesar, cierro comillas. Es decir, somos al mismo tiempo el mejor vividero del mundo y también un país donde nada funciona, donde todo fracasa. Tenemos al mismo tiempo nuestro servicio exterior, nuestra diplomacia plagada de políticos y miembros de la élite que se cree mejor que todo el mundo, pero que cuando sale de Colombia se acompleja y carece de audacia y de profesionalismo para hacerse escuchar en la escena internacional. Y eso no solo es triste e injusto, también es peligroso y contraproducente para todo el país, sobre todo porque, querrámoslo o no, hoy, más allá del aislamiento autoimpuesto, más allá de la relación cómoda con un solo socio internacional como Estados Unidos, el mundo globalizado nos bombardea de nuevos retos, de China, Rusia y Venezuela, de los desvaríos de Donald Trump, del ambientalismo europeo, de la Corte Penal Internacional, de las oportunidades perdidas en Asia. Y en este mundo, nuestra diplomacia de cabezas de ratón sale al mundo y ya no es cola, sino bocado de león. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche nos acompaña para hablar de relaciones exteriores, de política exterior colombiana, mezclado con la coyuntura de los regaños de Trump. La autora del libro, se lo recomiendo, Sandra Borda, es profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de los Andes, la autora de ¿Por qué somos tan parroquiales? Sandra, gracias por estar por acá. A usted, Daniel, muchísimas gracias. Jorge Enrique Bedoya. Jorge Bedoya es presidente hoy de la Sociedad de Agricultores de Colombia. También preside el Consejo Gremial, no habla en esa calidad, habla yo creo que en calidad de alguien que conoce también la política exterior de Colombia, donde la ejerció de alguna manera desde el Ministerio de Defensa como viceministro y en su cartera del viceministerio caían el tema de relaciones internacionales, iba mucho por Washington, fue también presidente de la Fundación Bavaria, presidente del gremio que hoy tiene ministro de Agricultura, de FENAVI. Sí. Jorge, un gusto tenerlo aquí. Daniel, muchas gracias por la invitación y Sandra, qué gusto verte nuevamente. Lo mismo digo. Sí, ustedes se ven harto, usted opina de hartas vainas, ¿no? No solo de agricultura. Me llaman pa' cositas. ¿Sí? Bueno, entonces usted dice en este libro que sufrimos de un ombliguismo en este país y yo le voy a hacer honor a esa tesis y en vez de empezar con Trump, les voy a empezar a preguntar por la decisión del Consejo de Estado sobre Antanas Mocus. La política interna siempre mata a la política
política internacional. Solo brevemente, esto fue lo que dijo Mockus en su carta de renuncia, una sentida carta de renuncia, reconociendo el enfoque de cultura ciudadana que hemos construido. Acojo por respeto a la democracia y a la justicia de Colombia los dictámenes jurídicos sin titubeos. Agotaré todas las instancias jurídicas del caso para defender el derecho a elegir de cientos de miles de ciudadanos. Que sea esta una oportunidad para seguir elevando la confianza en nuestras instituciones. Se fue Mockus, Bedoya. Mire, qué gran señor. Si uno mira el comunicado y los 3 párrafos, yo creo que el primero y el segundo dan muestra de la altura que tiene Antanas Mockus. Lo primero, como cualquier colombiano, tiene que respetar los fallos, en este caso del Consejo de Estado. Y lo segundo, pero también deja la puerta abierta a algo que también es natural que deba hacer, y es acudir a todas las instancias y a los mecanismos para tratar de apelar, si se puede utilizar ese término, esta decisión. Pero mirando un poco lo que ha ocurrido en las redes sociales y en los medios de comunicación, hay reflexiones de muchos colombianos que dicen, oiga, increíble lo que le pasó a Antanas Mockus, pero mire cierto tipo de personas que hoy están en el Congreso de la República. Pero pues un fallo es un fallo y hay que respetarlo, pero bien viene la discusión de qué es lo que está pasando. Y Mockus judicialmente rompió las reglas. Sí, pues Así es. yo creo que de eso no hay duda, ¿no? A estas alturas. Pues, Creo que inclusive él mismo lo admite, digamos, no lo hace, creo que la diferencia es que no lo hace intencionalmente, no lo hace con mala voluntad. Yo no creo que esto clasifique como un acto de corrupción tampoco, pero me parece que es absolutamente sensato de su parte reconocer que efectivamente, digamos, hay una regla con la que no cumplió y que eso No amerita... estoy seguro que él lo reconozca, porque dice que apelará, creo que él dice que actuó de buena fe. Y para que la gente entienda, entonces él era presidente de Corpovisionarios, que es una ONG que contrató con el Estado 6 meses antes de que fuera la fecha de las elecciones. Y eso va en contra de las leyes electorales. Pero inclusive hay un antecedente que fue el caso de Marta Lucía Ramírez como vicepresidente hoy, cuando también creo que tuvo un contrato con Bancoldex o algo así, y que no perdió sus derechos políticos, pero evidentemente también hay una connotación jurídica. Yo creo que lo que dice Sandra es cierto. Él dice que, él reconoce que efectivamente violó la norma, y algo que usted mencionó, él dice, no actué de mala fe o actué fue de buena fe, pero igual a la hora de la justicia... Pues y eso es lo y que la es. apelación es un derecho que tiene, obviamente, que se revise el fallo y que se mire efectivamente si la interpretación de la ley es adecuada o no, pero me parece que siendo una persona que toda la vida ha promovido el respeto por las normas, no podía haber tenido una actitud distinta frente al fallo del Consejo de Estado. Pero la sensación a la que aludía Jorge es que Mockus tan limpio, lo cogieron por una cosa chiquitica, en cambio hay otros mucho más sucios que se las han pasado y dejado pasar. Pues hoy en las redes sociales, a propósito de lo que dice Jorge, dice, bueno, pero y entonces la gente dice, el ausentismo, hay un montón de gente que no va a las sesiones al Congreso. Pues hay que revisar el reglamento del Congreso y mirar en qué medida eso efectivamente se constituye en causal de pérdida de la investidura o de perder la curul, pero pues digamos, las reglas son las reglas, y lo que me parece con ese argumento es que uno no puede eximir de la aplicación de las reglas a Mockus porque en otros casos no se ha aplicado la norma. Creo que lo que hay que hacer es aplicarla en los otros casos, y creo que además él estaría de acuerdo con eso, insisto, pues porque ese ha sido como su gran mantra político desde el inicio de su vida pública. Bueno, intentemos de dejar el parroquialismo y vámonos para la escena internacional, que está pasando un tránsito muy interesante, la relación internacional que tiene Colombia con su principal socio, con Estados Unidos. Les voy a poner las andanadas de Donald Trump al presidente Iván Duque, al pobre presidente Iván Duque, que parece ser el adjetivo que se le va pegando a esta situación, lo que es muy malo porque cuando uno se lo pobretean, ahí se fregó. Esto fue hace un par de semanas. And I'll tell you something, Colombia, you have your new president of Colombia, really good guy. I've met him, we had him at the White House. He said how he's going to stop drugs. More drugs are coming out of Colombia right now than before he was president. So he has done nothing for us. Terrible, mire, yo sobre eso tengo varias apreciaciones. Primero, evidentemente, el presidente Trump está en campaña y como lo dijo, creo que fue el embajador Whitaker hoy, él no es un político y él habla como le va saliendo. Y eso es algo que en Colombia debemos dar por hecho y siempre va a ser así. Pero dos, él tampoco revisa la historia.
a mí, francamente, y usted sabe que yo conocí ese tema porque además tuve algo que ver en el Ministerio de Defensa con la lucha contra las drogas. Lo que hoy se está viendo en materia de salida de drogas tiene dos respuestas muy simples que ocurrieron durante el gobierno del presidente Santos. La suspensión de la erradicación forzosa y la suspensión de la aspersión por glifosato. Entonces, hoy lo que tenemos es un parche de más de 200.000 hectáreas de coca y que por más esfuerzos de interdicción que hagan nuestras fuerzas militares y de policía, pues está llegando y está saliendo porque hay más. Y tenemos una limitación muy profunda que es lo que ha fallado la Corte Constitucional. Entonces se conjugan dos elementos. Uno, este señor dice lo que le va saliendo. Dos, no tiene matices y obviamente deja muy mal parado al gobierno con una caricaturización que hace inclusive del presidente y desconoce algo que es muy profundo para los que hemos tenido algo que ver con la lucha contra las drogas. Los muertos los ponemos nosotros. Pero y no solo, digamos que magnifica el problema, sino desconoce profundamente la geografía. Y esto parece ser el caso, y le pongo, Sandra, la segunda intervención, donde entramos a la bolsa de otro grupo de países, que son unos países que se agrupan bajo lo que se conoce como el Triángulo Norte. Y esto es Centroamérica, pero Colombia cayó ahí. Esto fue justo ayer. I thought you'd have some that would say, I don't want to get involved. But the stories are incredible about the level of toughness, the gangs, the craziness, they're crazy. And they're coming in. And those countries are sending them up. I have no doubt that Honduras and Guatemala and El Salvador and Colombia, with its new president, but unfortunately their drug business has gone up 50% since he's been there. Those countries are sending them because they don't want them in their country. They're sending them to the United States because they think that the people of the United States are stupid. Y esto, Sandra, tiene todas las paradojas del mundo. De hecho, Colombia sí manda muchos criminales a Estados Unidos, más que cualquier otro país del mundo, pero a través del tratado de extradición. Y además, que yo sepa, pues nadie de Colombia se va caminando hasta Estados Unidos, o muy pocos. Sí, digamos, lo que pasa es que yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, Daniel, es que creo que el discurso, tanto en materia de drogas como en materia migratoria, está vinculado a un tema de agenda política doméstica, que es el famoso tema del muro. Lo que ha prometido Trump a nivel doméstico es que el muro va a parar los flujos de personas ilegales y los flujos de drogas. Entonces, en esos dos temas, a pesar del gafé geográfico, quedamos automáticamente vinculados con la agenda de política doméstica de Trump, y eso ya me parece un problema. Pero déjeme decir una cosa antes para digamos, responder un poco a lo que estaba diciendo Jorge hace un minuto, porque las cifras que está dando Trump, por supuesto, no tienen ningún sentido. Digamos, el statement es un statement de carácter político, no es una cosa que esté buscando diagnosticar las proporciones del problema para construir política pública ni nada que se le parezca. Pero fíjese una cosa, una de las tendencias grandes de la administración Santos es el aumento enorme en cifras en incautación de drogas. Siempre Colombia ha incautado más drogas de las que ha incautado Estados Unidos, eso está absolutamente claro, pero además el argumento de que aumentó la incautación porque aumentaron los cultivos ilícitos es solamente parcialmente cierto, porque no es proporcional el aumento de las incautaciones al aumento de cultivos. Un cambio de estrategia. Un cambio de estrategia y hay un crecimiento de la incautación enorme, que hay que reconocerle a Trump, en el último año se reduce. Entonces, ahí sí hay un problema. Lo que pasa es que las cifras de incautación son cifras tremendamente coyunturales. Entonces, o sea, hay sube y bajas que no están directamente relacionados con la naturaleza de la política pública, pero la preocupación de Estados Unidos, creo yo, surge de esa tendencia que está empezando a emerger en el último año, que es reducción en los niveles de incautación por parte de Colombia. Y yo le picaría la lengua con algo que dijo Bedoya, y es que las dos razones por las cuales se disparó la coca en Colombia son que se dejó de erradicar forzosamente y se dejó de fumigar. Dos cosas que de hecho sucedieron en su Ministerio de Defensa, durante el Ministerio de... Me va a dar derecho a réplica, de por Pinzón, supuesto. claro. Y entonces yo pensaba, pues digamos que Perú y Bolivia tampoco tienen aspersión y tienen los mismos programas de erradicación y han tenido unos niveles
digamos que constantes. Constantes, claro, pero porque no ha habido transformación grande en el mercado entre estos tres países. O sea, nosotros seguimos manteniendo el monopolio de la exportación de cocaína a unos niveles, digamos, un poco monumentales contra los cuales es muy difícil competir. Pero independientemente de esas diferencias que yo le estoy señalando, que creo que hay algo de ellas que, digamos, preocupan a una parte importante de los tomadores de decisiones en Estados Unidos relacionados con este tema de las drogas, creo que lo fundamental acá y creo que lo peligroso y lo dramático para el gobierno colombiano es que hizo una apuesta enorme de alineamiento con Estados Unidos y ahora por cuenta de estos dos temas quedamos metidos en la agenda electoral interna y va a ser muy difícil manejar la volatilidad de las reacciones de Trump de aquí en adelante. Frente a lo del ministerio, mire, Daniel, la historia es muy clara frente a este tema. Cuando se suspende la erradicación forzosa en el Catatumbo, en el paro del Catatumbo, nosotros de defensa no estuvimos de acuerdo con el ministro Pinzón, pero el presidente tomó la decisión y vinieron el fracaso de los programas de sustitución a manos de Naciones Unidas. ¿Eso fue en qué año fue el paro del Catatumbo? 2011, 2012. Ajá. Y después nosotros estábamos haciendo la aspersión con glifosato y en el Putumayo, si no me falla la memoria, unos francotiradores de las FARC se bajaron un avión. Sí. Entonces la flota de los aviones estuvo parada 6 meses. Eso también generó una cosa terrible. 3, teníamos el problemita de la franja de los 10 kilómetros con el Ecuador. Claro. Y 4, después, donde podríamos tener otro programa para hablar de el por qué se dio la suspensión de la aspersión, se toma la decisión en el Consejo Nacional de Estupefacientes, usted habrá oído la historia. Respondiendo a las demandas del principio de precaución. Exactamente, de la Corte pero había cosas Constitucional. detrás. Nosotros en defensa leímos un documento defendiendo la aspersión por glifosato, pero la orden del presidente era, aquí se tiene que votar esto. Y a la semana, el ministro Pinzón sale para la embajada en Washington y Jorge Enrique Olla sale para la casa, un mes después. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que ocurrió ahí. Cayó parado. Eso por el lado de Estados Unidos. ¿Qué pasa por el lado de Colombia? Y entonces aquí les voy a poner dos respuestas. La del presidente y la del mentor del presidente, que se ha metido acá como quien defiende a su criatura mientras está siendo golpeada en el patio del colegio. Este es el presidente de la República, Iván Duque. Es un asunto de deber del pueblo colombiano derrotar ese fenómeno. Y le rendimos cuentas es al pueblo colombiano para enfrentar ese fenómeno. Necesitamos el trabajo de todos. Los países que tienen altos niveles de consumo deben enfrentar ese fenómeno mientras nosotros hacemos lo propio en Colombia, enfrentando a los carteles y enfrentando los cultivos ilícitos. Ese es el deber nuestro con el pueblo colombiano. Y yo valoro todos los esfuerzos que se han hecho desde que surgió el Plan Colombia. Ese esfuerzo compartido se debe mantener, porque eso es lo que le ha dado coherencia a esa lucha contra el narcotráfico. Y aquí hay esa vena nacionalista de la derecha colombiana, de la política colombiana. Les pongo lo que dijo Uribe. Expresamos nuestra preocupación por estas reiteradas declaraciones del presidente Trump. Colombia y Estados Unidos han sido unos aliados naturales y leales en la lucha contra el narcotráfico. El presidente Duque, a pesar de todos sus esfuerzos, la férrea voluntad política, está a la espera de que pueda tener una viabilidad de la Corte Constitucional para la fumigación. Yo creo que todos esos esfuerzos del presidente Duque lo que merecen es más apoyo de los Estados Unidos. Infortunadamente, la administración anterior de Estados Unidos es parte de la culpa de este crecimiento del narcotráfico por el apoyo que dio el gobierno Obama a los acuerdos de impunidad que permitieron pasar de 42.000 a 209.000 hectáreas. Sandra. Dos ideas breves. Una, esa reacción de acuerdo con la cual solamente le deben cuentas al pueblo colombiano es un problema porque realmente una buena parte de los recursos con los que estamos peleando la guerra contra las drogas son recursos estadounidenses. Entonces, a ellos también hay que rendirles cuentas. Y sobre todo si uno echa en cara el principio de corresponsabilidad. Exacto, esa era la otra cosa que le iba a decir, que si vamos a alimentar otra vez el discurso de la corresponsabilidad que lo venimos alimentando desde la época Barco, la corresponsabilidad implica que todos estamos en el
mismo barco y que necesariamente no, si algo está fallando, no podemos salir corriendo y simplemente no rendir cuentas. Y una cosa adicional, Daniel, fíjese que hay una similitud enorme entre el discurso de Duque y el discurso de Uribe, que es esta queja frecuente en la historia de la política exterior colombiana, de acuerdo con la cual nunca es bien recibida y nunca es bien recompensada la alianza y la lealtad que le pagamos a Estados Unidos. Ahí hay un problema grave en el tema de drogas. La administración Santos había abierto un espacio internacional para revisar el régimen internacional contra las drogas porque ya todo el mundo sabe que no está funcionando y este gobierno decidió cerrarlo y retornar al esquema prohibicionista de pelear contra este problema, que es el mismo esquema que sigue la administración Trump. Gran error, creo yo. Y yo la cito, aunque parezca redundante. La tarea de posponer una revisión internacional del régimen antidrogas fue en sí mismo un ejercicio de autonomía sin precedentes en las relaciones exteriores colombianas. Un ejercicio sin precedentes que se ha echado para atrás. Voy con su opinión después de la pausa. Ya volvemos. Las 9:25 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Recuerden, pueden escribirnos por Twitter con sus preguntas, con sus opiniones. @zonafranca es nuestro Twitter. Y antes de seguir acá y de darle la palabra, Jorge, tengo a Sergio Gómez Maceri vía Skype. Está en Washington. Es, yo creo que el corresponsal de Colombia en Washington que más tiempo ha estado allá en toda la historia de nuestro país. Y creo que se ha pateado desde Bush, Sergio. Clinton. Desde Clinton. Desde Clinton. Es el hombre más citado en mi tesis doctoral. Es un buen dato. Sergio, entonces yo quería tener como su impresión, ya que usted está allá, acerca de si las palabras de Trump son solamente como las locuras, las inexactitudes de este tipo muy especial en la política estadounidense, o si detrás de lo que él está diciendo hay una preocupación similar dentro de los estamentos de la Casa Blanca, de los tomadores de decisiones del Departamento de Estado. Yo, Daniel, creo que son las dos cosas, es decir, el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia viene preocupando a Estados Unidos no solamente desde que llegó Trump, sino desde antes, del 2015 hasta el 2018 los cultivos se han más que duplicado y ya en las últimas reuniones que se estuvieron ya con la administración Duque, le habían dicho que pues, tenían una seria preocupación, sobre todo porque no ven o no han visto hasta ahora una estrategia para poder controlar los cultivos en una era en la que no hay fumigación. Esa parte les preocupa bastante. Y además estas nuevas críticas de Trump coinciden, como usted sabe, no sé si se acuerda, esta es la época en la que el Departamento de Estado y la Casa Blanca comienzan a recopilar las imágenes satelitales de las hectáreas de 2018 y empiezan a preparar el informe en el que finalmente concluyen cuál fue la situación de los cultivos ilícitos en el país en el año anterior. Es muy posible que en este momento ya le han dicho, le hayan hecho un briefing a Trump diciéndole que probablemente los cultivos siguieron creciendo. Okay. Trump es una persona muy simple, lo más probable es que haya cogido algo de esa conversación, no debió haber sido un briefing muy profundo, y en ese sentido eso encaja con su política o algunas de sus políticas que tienen que ver con el tema de la lucha contra las drogas. Otro de los temas, además del tema migratorio, en el que ha hecho mucha insistencia en el tema de las drogas, no propiamente la de la cocaína, pero sí en el tema de la heroína. Entonces, digamos, las dos fichas se están encajando y paralelamente está el tema electoral. Trump está en campaña. Ese es un tema que le conviene, que le sirve, que mueva la base, y es preferible para él porque sabe que gana más votos, sacrificar un poco a Colombia, que sabe que probablemente ahí no le pasa nada, si a cambio, por ejemplo, mueve el voto en Texas o mueve el voto en Florida, que van a ser estados en donde pronunció esas declaraciones, que van a ser estados claves en estas elecciones. Sergio, siempre habíamos dicho, lo peor que le puede pasar a Colombia es ponerse en el mapa mental de Donald Trump, y que parece que no es un mapa mental muy detallado ni muy desarrollado, pero ya estamos en ese mapa mental. ¿Cómo ha visto usted la reacción de nuestros representantes allá? ¿Cómo le ha ido a Francisco Santos en la embajada en su interlocución difícil con este personaje? Yo creo que es complicado para cualquier persona, los mexicanos son testigos de eso, y los canadienses también, y muchos otros países que se consideraban hasta la llegada de Trump como grandes aliados de Estados Unidos.
navegar en un espacio en el que el presidente es impredecible y simplemente a veces, como en este caso, utiliza dos cifras que ni siquiera tienen asidero en la realidad, porque suponer que en 6 meses, que es lo que está hablando Trump, hubo un incremento del 50% de los cultivos ilícitos en el país es una exageración desde cualquier punto de vista, y suponer que los colombianos están entrando por el hueco como en las épocas de Germán Castro Caicedo y el túnel, pues ese tampoco es la vía como los colombianos están llegando. Entonces es complicado navegar cuando existe del otro lado una persona que es utiliza los datos de una manera tan simple y tan acomodada. Y Santos, pues el trabajo grande que tiene que hacer y que ha estado haciendo juicioso es ir al Congreso y trabajar en el Congreso, porque acuérdense que al final de cuentas la administración puede decir, Trump puede pelear, puede insistir en ciertas cosas, pero finalmente el Congreso es el que le asigna los recursos y el que le da las instrucciones de cómo gastárselos. Entonces, lo más importante para Colombia y lo más importante para Santos y para Duque en este momento es trabajar en el Congreso, porque una vez salga Trump, independientemente de qué pase en las elecciones, va a ser ese Congreso republicano y demócrata el que va a terminar o aprobando recursos o recortándolos. Sergio Gómez Massari, ¿ustedes tienen algo por ahí? ¿No? Señor, muchas gracias. Sigue batiendo récords. Lo esperamos por aquí en Colombia cuando venga a visitar. Es el corresponsal del diario El Tiempo en Washington. Muchas gracias, Sergio. Muy amable ustedes. Hasta luego. Chao. Y a propósito de lo que decía Juanse, dame la gráfica de ayuda de Estados Unidos a Colombia, ¿cierto? Entonces hay mucha bravuconada de parte de Trump, pero la ayuda, ahí está. Estos son desde el 2002 hasta el 2019, con el año fiscal 2019. Entonces, fíjense que desde que llegó Trump, que Trump ha participado, creo que en nada más uno de esos presupuestos. ¿Esto incluye todo? Incluye todo. Okay. Es asistencia militar, económica y social. Mire, Daniel, una cosa que decía Sergio, que trabajamos mucho en su momento, es el tema del consenso bipartidista sobre Colombia. Y ahí está, ¿no? Y ahí está. 391 millones de dólares de 2019, 392 2018, 386 2017. Básicamente lo que dejó Obama. Hay que anotar que Trump había pedido una reducción de 30% más o menos, que no se la dio al Congreso. Y ahí es cuando uno entiende también la reacción del gobierno, porque el gobierno, uno puede salir con este tema nacionalista, que hay que salir a cascarle a Trump como Trump le casca a Colombia, pero yo creo que evidentemente el enfoque de nuestro gobierno debe ser cómo mantener el consenso bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos para que la ayuda no se vaya a reducir, porque ¿qué puede llegar a ocurrir también? Trump se dispara y nos desertifica. Y en el plato de las relaciones con Estados Unidos no está solamente el tema de los narcóticos. Recuerden ustedes, ahora que Sergio mencionaba México, cuando empieza la guerra comercial de Estados Unidos con México, China y Canadá, alguien de la embajada nos decía, oiga, que Colombia, lo que usted decía, que no vayamos a estar en el mapa mental con los temas comerciales. Nosotros tenemos el tema de las flores, tenemos el tema del etanol, tenemos temas de cooperación en muchos otros frentes, de tal suerte que esa relación, más allá de si es Estados Unidos, por lo que hablábamos al principio, ese consenso bipartidista hay que cuidarlo. Y yo me preguntaría, por más de que la preocupación existe en el National Security Council y de otros lados, ¿qué piensan los funcionarios del Departamento de Estado, de la CIA, de la DEA, de la forma en la que Trump está tratando a nuestro país? Pero si me deja decir una cosa sobre eso, hay una discusión bien interesante que tuvo lugar a raíz de la petición de Trump de cancelar las formas de ayuda que estaban mandándole a Centroamérica en Estados Unidos, porque es una discusión muy parecida, ¿no? Los centroamericanos no están haciendo nada en materia de migración, otra vez, y como no están haciendo nada, entonces no vamos a mandar ayuda. Y la reacción de los demócratas en una muy buena parte es, si no mandamos ayuda, vamos a incrementar y profundizar el problema de la migración, digamos, no funciona al revés. Exacto. Pero así todo le hizo la petición al Departamento de Estado y no hubo nada que hacer. Se redujo la cantidad de ayuda que le están mandando a Centroamérica, la petición va directo al Departamento de Estado y yo creo que si bien es cierto que el grueso de la asignación presupuestal tiene lugar en el Congreso, todavía hay un margen de maniobra a nivel del Ejecutivo grande, que me parece preocupante. Fíjese nada más el anuncio del reingreso de Colombia a la lista de países en donde se secuestra. Digamos, van a utilizar un montón de
de herramientas, diría yo, de carácter simbólico, pero supremamente fuertes en términos hasta políticos. que no vean avionetas fumigando, básicamente. Y a propósito de cómo es ser un diplomático de Estados Unidos que tiene una carrera diplomática muy profesionalizada en épocas de Trump, les voy a poner un pedazo de la entrevista que dio esta mañana en la W el embajador Kevin Whitaker. Whitaker, que va camino a convertirse en el embajador que más tiempo ha pasado en este país. Esto fue en la W y aquí le pregunta a Alberto Casas, que representa tal vez lo que usted llama como una élite criolla bogotana en este libro. ¿No era mejor hacer eso por teléfono con el presidente directamente o a través suyo con una llamada de atención muy fuerte y no que termináramos comparados con Guatemala y Honduras? Tal cual, y muy buenos días a usted. Es cuestión, de mi punto de vista, a estilo. Eso es el estilo del presidente Trump, está bien demostrado, así es él. ¿No es muy aburrido, señor embajador, servir de traductor del presidente, de un presidente que al mismo tiempo es candidato? Acerca de la pregunta, mire, yo soy diplomático y parte de la tarea es interpretar mi gobierno al gobierno, el gobierno que represento yo, al gobierno de Colombia en este caso. Y ese es el job, ¿no? Eso es el job, como decimos en inglés. Ese es el JOB. Y entonces, Berce, vámonos a comerciales y cuando volvemos hablamos de el nivel de escándalo que siente Alberto Casas de que Colombia quede en el grupo de países que está integrado por Guatemala y Honduras y de cómo los diplomáticos gringos se dedican a eso, a hacer el JOB, el job, el trabajo de representar a cualquier persona que llegue a la Casa Blanca. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de relaciones exteriores de Colombia, nos preguntamos en el fondo por qué somos tan parroquiales en este país y una muestra de ese parroquialismo que no solamente en política exterior sino en general cultural lo trae el gobernador del departamento de Antioquia, Luis Pérez. Esto es Enredados. Daniel, a propósito de Enredados, ¿qué tal las declaraciones del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, sobre la obra de Vincent Van Gogh? Vea esto. Los que conocen de arte van a encontrar un hecho muy interesante. Cuando uno veía, por ejemplo, a Van Gogh, que era un gran impresionista, él nunca pintaba edificios, ni calles, ni congestiones, porque en ese tiempo no existían, hace 200 años no existían. Y hablando de Van Gogh, mire usted esta imagen que subió Carolina Pavón 23 en Twitter, que es una Bogotá muy al estilo precisamente de Vincent Van Gogh. Todo por hoy en Enredados, nos vemos mañana. Wow. Ah, no había carros en la época de Van Gogh. Estoy escogiendo entre eso y lo de parecernos a los centroamericanos. No sé cuál de las dos cosas me parece más parroquial. A ver, pero entonces usted dice que detrás del parroquialismo hay una arrogancia y al mismo tiempo un complejo de inferioridad. Sí. Sí, la forma en la que lo describo ahí en el libro es sugiriendo estas dos narrativas muy colombianas, de acuerdo con las cuales en algunas ocasiones somos un gran vividero y en otras ocasiones somos el ojo del huracán y el lugar en donde confluyen todos los problemas internacionales. Es como si no pudiéramos construir una identidad nacional que no pasara por semejante grado de arrogancia o semejante grado de inferioridad, ¿no? Y déjeme si yo les pico la lengua con él. Dame el de la política exterior, nuestra Cancillería, los cargos que están ahí. Y esta es solamente una selección bastante aleatoria de políticos, de criollos muy elevados que están hoy en la Cancillería. Mándame eso, perfecto. Ahí viene. Ahí viene. Está ahí en Miquito. Entonces, por ejemplo, el hermano de Paloma Valencia está de cónsul en Miami y creo que esa es su gran credencial. Ana Milena Muñoz está así, es todo un logro. Es que este es un fracaso incluso de la repartición burocrática de los puestos de política exterior, porque el expresidente César Gaviria le está haciendo oposición hoy a Duque. Ella está como embajadora en Egipto. Susana Berenguer. No se lo olvide, eso pasa seguido. Acuérdese que la hermana
hermana de Pastrana estaba también de cónsul en el pasado gobierno de Juan Manuel Santos. Pastrana haciéndole oposición a Santos y con una hermana allí, aunque tengo que entendido que la hermana es más santista que Pastrana. O sea, es como un espíritu de cuerpo de todo el establecimiento. Sí. Y para ser justos, esto pasa en todos los gobiernos. Hay de hecho me encontré a, ¿cómo se llama? Calderón, la embajadora, que está de cónsul en Barcelona. Pilar Calderón estuvo en el sub y baja de... Pero ella fue asesora de comunicaciones de Santos. Claro, estaba en el sub y baja de la revista Semana. Pero mire una Pero cosa, ella Daniel. fue nombrada antes de que empezara la administración Duque. Sí, claro. Pero mire, yo le cuento una cosa. Por ejemplo, Glorisa Ramírez. Yo ya he sido testigo de cómo ha hecho la embajada en temas comerciales. Y se ha movido impresionantemente. Glorisa es una berraca, puso a Duque, y es decir, fue una parte importante de su campaña. Pero ¿qué tanto sabe Glorisa de diplomacia? Pero de alguna u otra manera, por eso usted mismo lo dice, en muchos gobiernos ha pasado lo mismo, pero también tenemos, por ejemplo, Carolina Barco. O sea, Carolina Barco en España. Sí. Y no tengo duda que hace un excelente papel. Acaban de nombrar a Santiago Pardo en Japón, que era el de la oficina de los cafeteros en Japón por 8 años. Entonces, como dice usted, siendo justos, claro, hay unas cosas muy políticas, pero en particular, y yo lo digo desde el punto de vista del acceso a los mercados en el sector agropecuario, sí hay gente que tiene una muy buena tarea que puede hacer por sus capacidades. Sí, lo que pasa es que, digamos, nadie aboga por un sistema absolutamente rígido en el que todos los funcionarios sean funcionarios de carrera, entre otras cosas porque no tenemos tantos funcionarios de carrera como para que ocupen todos los cargos. Incluso en Estados Unidos hay nombramientos políticos, pero incluso los nombramientos políticos tienen algo de meritocracia y no, digamos, que sean personas que son expertas en temas comerciales en lugares particulares del mundo, pues eso le añade. El problema con los nombramientos políticos en el caso colombiano es que esas son las excepciones, no son la regla. Y entonces ahora... lo que uno se da cuenta es que allí, en la gran mayoría de los casos, lo que sucede es que se pagan favores políticos y no se cumple con requisitos mínimos como hablar la lengua del lugar al que se va. O sea, yo no me puedo acordar cuál fue la última vez que tuvimos un embajador en Francia que hablara francés. Weimar Delgado no hablaba inglés, Sí. o no, pues, no creo que haya Y el aprendido inglés tan rápido. es el medio básico, digamos, porque si se van a ir al sudeste asiático, nadie está pretendiendo que hablen las lenguas del sudeste asiático, pero por lo menos que hablen inglés es lo mínimo. Entonces, pero en aras de la justicia hay que decir que eso no es un problema de la administración Duque, No, digamos. es un problema que la administración Duque estructural. reproduce. Sí. Pero de hecho, Sí. inclusive, usted sabe que el embajador que iban a nombrar, que estaba para confirmación en el Senado de Estados Unidos para Colombia, era pura cosa política. O sea, Kevin Whitaker es como la antítesis de lo que son los embajadores de carrera, porque él venía a ser un funcionario del Departamento de Estado y le tocó semejante embajada. Entonces, como dicen, en todos lados se cuecen habas. ¿Y usted cómo se imaginaría en la coyuntura actual que podría funcionar una política exterior más audaz, la que usted se sueña? Pues mire, lo primero que hay que decir es que en las administraciones anteriores, y estoy incluyendo Uribe, estoy pensando en la administración Uribe y en la administración Santos, había plan, había mapa, ¿no? Y se sabía que la política exterior era un instrumento que se iba a utilizar en una ocasión para consolidar el aparato militar del Estado y pelear la guerra contra las guerrillas a través de la política de la seguridad democrática o para apoyar el proceso de paz y dar por finalizado el conflicto. Pero había una hoja de ruta alrededor de la cual se articulaba la política exterior. Yo sigo sin saber cuál es la hoja de ruta en materia de política exterior. Ok. Hay dos temas fundamentales que son el tema de drogas y relaciones con Estados Unidos y el tema de Venezuela, en el que se ha ido construyendo posición muy en una base ad hoc, muy a propósito de ciertos temas particulares, pero sin saber qué lugar la posición de Colombia frente a esos dos temas ocupa en el plan general de política exterior. Y si usted mira, Laura Gil el otro día hizo un análisis del Plan Nacional de Desarrollo y el contenido que tiene en materia de política exterior, y ella básicamente la conclusión a la que llega es, uno, es una continuidad, por lo menos en lo que está escrito, de la política exterior de la administración Santos, y dos, no están haciendo nada de lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo. Pues mire, yo creo que dentro de lo que dice Sandra, evidentemente acá hay un fortalecimiento de la relación con Estados Unidos que tiene un gran obstáculo con las declaraciones de Trump. Eso sí, no hay nada que hacer, más allá del problema heredado, como lo quiera ver. Dos, evidentemente el tema con Venezuela no sale bien, pero no sale bien por una simple razón, y lo hablábamos el otro día con Sandra en otro espacio, es porque Maduro no se cae.
Claro, pero no sale bien porque usted hizo una apuesta que no le salió bien. Es decir, usted hizo una apuesta que Maduro se caía. Usted estuvo allá en la Casa de Nariño cuando ya estaban hablando Bruce McMaster y el ministro de Salud. Ya habían hecho planes para que los hospitales colombianos apadrinaran hospitales venezolanos y estaban allá los gremios diciendo vamos a ayudar. Pero ¿no cree usted que lo lógico es que uno planee para cuando vaya a ocurrir eso? Pero es que no le ha salido bien a 50 países en el mundo que están diciendo Guaidó es el presidente de Venezuela. Entonces, fíjese que los dos elementos de política exterior, por lo menos que más se ven, que es el tema con Estados Unidos y con Venezuela, han tenido como unos choques externos, como diríamos los economistas, que hoy nos ponen en otra situación. Y además, en el mismo caso de Venezuela, supuestamente el mejor aliado de los Estados Unidos. Pero choques externos siempre tiene uno en materia de política exterior cuando es un país de este tamaño. Digamos, si tuviéramos más poder y fuéramos más grandes, pudiéramos maniobrar un poco más y tendríamos más espacio. Pero el problema de tener choques externos y no tener plan es que se reacciona a la topa tolondra. Se reacciona sobre la base de qué es lo que va a pasar mañana, cómo puedo superar esta crisis rápidamente. E insisto, en política exterior es supremamente importante saber para dónde va uno, quién quiere ser en el mundo, con quién quiere estar bien relacionado, quiere diversificar o no quiere diversificar, quiere tener una relación especial con alguien, por qué sí o por qué no, qué costo tiene eso en materia de la relación que tiene con otros. Y yo siento que este gobierno no ha hecho esa tarea todavía. Los oí durante la campaña presidencial muy infelices con la política exterior de la administración Santos y resulta que no hemos podido dar el salto hacia una forma de hacer política exterior drásticamente distinta. ¿Hacia dónde sería ese salto, más allá de ser un gobierno de izquierda o de derecha? ¿Cuál es la política exterior del Estado colombiano? Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:53 minutos, nos quedan 7 minutos de programa. Les voy a poner esta declaración del canciller Carlos Olmes Trujillo, hablando y respondiendo a una carta que mandó el Senado ruso. El gobierno de Colombia rechaza enfáticamente la declaración del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela. La situación de Venezuela constituye un asunto regional y hemisférico y no debe ser empleado como instrumento de ninguna competencia geopolítica. En ese sentido, Colombia reitera que cualquier despliegue o incursión militar en apoyo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro pone en riesgo la transición democrática. No, obvio que no hay ningún cálculo geopolítico detrás del tema de Venezuela. No, pero entonces aquí ya estamos de pronto en las grandes ligas. ¿No? Finalmente. Por Venezuela, y eso nos puso y empieza a desnudar un poco las tensiones en la política exterior colombiana. Pero mire, en el caso de lo de Rusia y lo de China, los rusos hacen eso en Venezuela para molestar a Estados Unidos. Digamos, yo creo que ahí uno tampoco puede sobredimensionar cuál es el tema de Rusia y China con Venezuela y Colombia. Me sorprendió aún más fue la respuesta después de los rusos cuando la declaración de Carlos Holmes, como diciendo, no, es que eso no era como... Eso no era de la Cancillería. Sí, eso no era por ahí. Entonces yo creo que uno a veces como que le pone demasiado drama a una situación. Lo mismo del avión de Rusia que llegó allá con 19 tipos grandes y que entonces son fuerzas especiales. Y yo creo que ahí es donde uno sí tiene que aterrizar, porque lo más importante en el caso de la relación que tenemos nosotros con Estados Unidos y otros aliados frente a Venezuela es qué pasa con esos 1,5 millones de venezolanos que están en nuestro país. Digamos, para mí esa es como la verdadera preocupación en materia de esa relación. Y por el cual han soltado unos míseros 150 millones de dólares. Exacto, y Colombia se está quedando sola en ese esfuerzo y eso debería hacer para la recomposición de nuestra política internacional. Esa jugada de los rusos es una cosa fascinante porque cuando la tesis de la intervención militar vía Colombia de Estados Unidos estaba latente, no se aparecieron por ninguna parte, pero después de que pasó lo de la ayuda humanitaria y se dieron cuenta que el gobierno colombiano retrocedió y que los gringos también retrocedieron, entonces ahí sí salieron a mostrar los dientes. Viene el secretario de Estado Mike Pompeo, que dirigía antes la CIA, era un congresista ultraconservador de Estados Unidos que hoy parece una voz medianamente sensata. Y parece que aquí la reelección de Trump pinta cada vez mejor. Pero bueno, viene Pompeo
¿Usted qué hay que hacer? Yo creo que la agenda con la que viene es una agenda para tratar de presionar a Colombia que se monte bien montadito en el bus de la guerra contra las drogas, como ellos la están pensando. Viene a presionar, obviamente, por más resultados, viene detrás de aspersión aérea de glifosato, digamos, viene detrás de presionar al gobierno colombiano para que se ponga las pilas en materia de la guerra contra las drogas y para, digamos, mostrar cuáles son los sitios en los que están en condiciones de torcer el brazo, que lamentablemente creo que van a ser muchos. Entonces vamos a ver qué sale de esa negociación. Claro, pero este fetichismo del glifosato que tiene Estados Unidos, que comparten algunos aquí en Colombia. Algunos, tranquilo. Tiene un problema y es que está en manos de la Corte Constitucional. Así es, y yo por eso creo que al final del día lo que hizo el mismo embajador de Estados Unidos que comentábamos hace un momento, lo que está haciendo el presidente Trump y demás, pues como dicen ellos, están cantándole al coro que no es, porque de alguna manera eso no depende ya del gobierno nacional. Se hizo la audiencia en la Corte Constitucional, allá se hizo el caso y depende de la Corte. Y yo sí creo que en ese sentido debe haber como un tema, el análisis de la Corte es un tema de balance de derechos de lo que está ocurriendo, pero eso seguramente será para otra oportunidad. Y la visita de Pompeo, fíjese que es un poco simbólico que va solo a Cúcuta. El enfoque seguramente es Venezuela, bueno, pero pues allá van a... Ya llevan como 6 meses que no salen de Cúcuta, digamos. Ya van a parar Marco Rubio todos. ya debe tener apartamento Sí, en Cúcuta. Seguro. Porque además hace parte de la campaña política, pensando obviamente en los estados republicanos y obviamente el tema de la Florida. Claro, como está perdiendo colombianos últimamente, entonces tiene que recuperar reforzar con los venezolanos. Les pongo para terminar unas imágenes hoy importantes en la escena internacional y esto tiene que ver con lo dura que puede ser la vida consular. Pásalo, también el de Assange. Si lo vio, salió duro. ¿Pero vieron la declaración de Lenin? Ahí salió vuelto nada, Juliana, está viejísimo, duró 10 años metido en esa embajada, en ese es un consulado. Es un consulado, sí. En el consulado. 10 años metido en ese consulado, lo sacaron porque incumplió los protocolos que habían acordado con el presidente Lenín Moreno, ¿sí? Lenín Moreno, que me encanta cuando habla, siempre se hace el tiro de cámara lateral para que la gente vea que está en una silla de ruedas. Pues sí, así se hace política también, ¿no? Así se hace política también. Sí. ¿Algo de Assange? Que muy curiosa la declaración de Lenín Moreno cuando dice, oiga, es que este tipo violó el tema de comunicaciones, maltrataba a la gente. Su respuesta fue, de hecho, muy contundente desde la lógica de porque es que lo estamos simplemente diciendo que pierda el asilo. En teoría, y por cuenta del derecho internacional, la gente que tiene estatus de asilado no puede hacer política. Ojalá eso también se lo aplicaran a nuestros asilados colombianos en Estados Unidos. ¿Cómo cuáles? No, digo, en general, o sea, eso se lo debería. Pero hace rato Luis Carlos Restrepo no da entrevistas. No tengo a nadie particular en la cabeza. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias a ustedes dos por estar aquí esta noche. Y le voy a hacer la última cuña, se llama ¿Por qué somos tan parroquiales? Y mírenlo, este es otra de sus grandes ventajas. Es un libro de ensayo corto, va al grano y es una gran pregunta. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.